Hola, bienvenido, bienvenida a esta nueva serie de estudio bíblico. Las próximas semanas estaremos reflexionando en el libro de los Proverbios. Meditaremos juntos en algunos pasajes del libro de Proverbios que sin lugar a duda serán de bendición para nuestras vidas y para nuestra familia. El día de hoy, en la lección número 1, vamos a abordar la pregunta ¿qué son los proverbios? Si vamos a estudiar el libro de Proverbios, tenemos que entender qué son los proverbios, qué características tienen, cómo poder interpretarlos de una mejor manera, a fin de que podamos tener un poco de información que nos permita abordar de una mejor manera el estudio de cada uno de los pasajes. La base bíblica está en Proverbios capítulo 1, versículos 1 y 2, que en la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia. Te invito a que hagamos una oración y pongamos este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por permitirnos comenzar nuevamente este tiempo de estudio bíblico. Creo que tu palabra es viva, poderosa y eficaz. Creo que siempre tienes algo que hablar a nuestra vida. Y ahora, Señor, estamos comenzando esta nueva serie sobre el libro de Proverbios. Te pido que sea de bendición para nuestras vidas. Te agradezco por cada persona que está conectada viendo esta clase, ya sea con su grupo de vida, ya sea en casa. Gracias, Señor, por cada persona que ha dispuesto su tiempo para aprender más de ti. Espíritu Santo, habla nuestra vida el día de hoy, pero también a lo largo de toda esta serie, que podamos aprender, que podamos recibir el mensaje que tienes para nosotros, que podamos entenderlo, pero sobre todo aplicarlo en nuestra vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de entrar en el tema, quisiera que menciones un versículo del libro de Proverbios que te sepas de memoria. Proverbios es el nombre de un libro de la Biblia. Obviamente está ubicado después del libro de los Salmos. Proverbios forma parte de la literatura sapiencial del Antiguo Testamento, de esta literatura de sabiduría. También los libros de Job y de Eclesiastés abordan esta temática de la sabiduría. Aunque realmente el libro de Proverbios es más bien como una antología, como una recopilación de proverbios atribuidos principalmente a Salomón, el rey de Israel, Salomón, el hijo de David, pero también hay dichos y proverbios de otros autores. Entonces es como una recopilación, ¿no?, de varios autores que escribieron proverbios y fueron juntados en este libro que tú y yo conocemos como Proverbios. ¿Qué es un proverbio? La palabra proverbio traduce al hebreo mashal. Ahí en la página número 3 de tu manual puedes ver los caracteres en hebreo de la palabra mashal. El mashal es una figura retórica de la lengua hebrea que puede consistir en un dicho corto, una parábola, un adagio, una ilustración. El mashal es una figura dentro del lenguaje hebreo que puede tener diferentes formas. Sin embargo, específicamente hablando del libro de Proverbios, se refiere a un dicho breve, un dicho corto, que se emplea para comunicar mucha verdad, que de manera concisa y contundente la expresa de un modo que sea atrapado por la mente y retenida por la memoria. Un proverbio es un dicho corto que comunica mucha verdad, que a pesar de su brevedad transmite una verdad profunda, rotunda, de manera concisa, contundente y que busca ser captada por la memoria. Están redactados los proverbios de tal manera que impactan a nuestra mente y que fácilmente pueden ser memorizados y retenidos. Ahora, el autor Benwar menciona que la raíz de la palabra proverbio conlleva la idea de gobernar o regir. Por eso, los proverbios son dichos sabios y concisos
que deben ser empleados para gobernar nuestras vidas. Esta es una interpretación interesante de este autor. La raíz etimológica de la palabra mashal conlleva la idea de gobernar, de regir, dirigir. Entonces él dice, los proverbios son dichos breves, dichos concisos, dichos sabios que deben gobernar la forma en que tú y yo vivimos. Y bueno, esa es la definición de lo que es un proverbio. Yo ya te lo expliqué, ahora voy a dar un momento para que en tus propias palabras expliques ahí con tu grupo de vida, ahí en casa si estás con tu familia, qué es un proverbio. ¿Cuáles son los rasgos literarios tanto del libro de Proverbios como de cada uno de estos dichos en sí mismo? Fíjate que es muy interesante porque en contraste con el Pentateuco, es decir, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, pero también en contraste con los escritos de los profetas como Isaías, Jeremías, Nahum, Sofonías, los libros sapienciales se enfocan en la sabiduría, la conducta, la ética, la experiencia humana. José Martínez comenta, llama la atención la ausencia en Proverbios de muchos de los grandes temas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el nombre de Israel no aparece en todo el libro. Las referencias a la ley no aluden estrictamente o necesariamente a la Torá de Moisés. Tienen un carácter más amplio y flexible con notas de universalidad en cuanto a tiempo y espacio. Es muy interesante lo que comenta José Martínez. En el libro de Proverbios no encontramos de una manera tan clara los grandes temas teológicos que vemos en el Pentateuco o en los profetas. El hecho de que no aparezca el nombre de Israel, que no se haga referencia tan clara a los pactos de Dios con Abraham, con David, y también el hecho de que tenga estas notas de universalidad, principios que son aplicados tanto a las personas del tiempo presente como del tiempo futuro, de este lugar y de otras regiones del mundo. Es muy interesante esta característica, ¿no?, del libro de los Proverbios. Ahora, esto no significa que Proverbios sea un libro secular, porque todas las observaciones que se hacen de la experiencia humana van a pasar por el filtro de la fe. De hecho, desde el capítulo 1, cuando el autor se presenta a sí mismo y dice Proverbios de Salomón, casi inmediatamente en el versículo 7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. La Reina Valera dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Desde el principio mismo del libro se nos asegura, se nos explica que si queremos conocer sabiduría, esta empieza con el temor de Yahvé. Los proverbios son parte de la poesía hebrea, que se caracteriza por usar sentencias breves, imágenes vívidas y figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? Recursos que se emplean en el lenguaje para hacerlo más expresivo, creativo, persuasivo. Un rasgo distintivo de la poesía hebrea y que vemos claramente en el libro de Proverbios es su estructura en líneas paralelas. Dos líneas, la línea A, la línea B, que se puede dar en tres formas. Fíjate cómo se pueden presentar la mayoría de los proverbios. La primera manera es que la segunda línea repite enfáticamente el contenido de la primera línea. Fíjate lo que dice Proverbios 19:5. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. ¿Te das cuenta? La primera línea es repetida en la segunda línea de una manera más enfática. El testigo falso no quedará sin castigo. El que esparce mentiras no saldrá bien librado. Esta es una forma en que encontraremos varios proverbios. Otra es que la segunda línea expande la primera línea. Por ejemplo, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. La segunda línea expande lo que había dicho la primera línea. Otra forma en que podemos ver los proverbios es que la segunda línea presenta un contraste con la primera línea.
Un ejemplo lo vemos en Proverbios 10:1. El hijo sabio es la alegría de su madre. El hijo necio es el pesar de su madre. ¿Te das cuenta este contraste? El hijo sabio es alegría, el hijo necio es el pesar de su madre. Mientras estudias y lees el libro de Proverbios, ten en cuenta esto. Hay 3 formas en que se relaciona la primera línea y la segunda línea de cada uno de los proverbios y nos puede ayudar a comprenderlos mejor. Se puede repetir, expandir o realizar un contraste. Eso nos puede ayudar mucho a entender mejor el libro de Proverbios. Ahora, quiero darte algunos consejos para una mejor interpretación. Lo que se conoce en teología como hermenéutica tiene que ver con esto, ¿no? Con reglas, con normas, consejos que nos pueden ayudar a tener una mejor interpretación de lo que estamos leyendo. Cada proverbio expresa una verdad. Recuerda, un mashal es un dicho breve que comunica mucha verdad. Cada versículo, cada proverbio expresa una verdad, pero al tener una estructura breve, concisa y poética, requiere una reflexión detenida y una interpretación cuidadosa a la luz del resto de la escritura a fin de evitar malos entendidos. Algunos de los consejos que puedo darte son los siguientes. No olvidemos que los proverbios son expresiones figuradas y a veces su significado está más allá de su apariencia literal. Por ejemplo, Proverbios 4:23 dice lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este llamado a cuidar nuestro corazón no lo podemos tomar literalmente. El autor no está diciendo chécate la presión, no comas colesterol, cuida tu corazón porque de ahí viene la vida. Obviamente tenemos que cuidar nuestra salud, pero si reflexionamos en esta idea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tiene que ver con la idea de cuidar lo que hay en nuestro interior. Cuidar este corazón donde están nuestras emociones, donde está nuestra voluntad, donde están nuestros sentimientos. Tenemos que cuidarlo, porque de lo que hay en nuestro corazón se reflejará el tipo de vida que tengamos. Si estoy lleno de amargura, si mi corazón está lleno de resentimiento, voy a vivir con amargura y resentimiento. Pero si mi corazón está lleno de gratitud, de amor, de paz, voy a vivir lleno de amor, de gratitud y de paz. Por eso, guarda tu corazón. ¿Te das cuenta entonces? No vayamos siempre al significado literal de los proverbios. Hay que reflexionar. Son expresiones figuradas que quieren enseñarnos algo. El siguiente consejo que quiero darte es que son dichos muy prácticos y no teoría teológica. Esto lo vemos en Proverbios 16:3, que dice: encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Es un llamado muy práctico. Pon en las manos de Dios tus obras, tus planes, y tus pensamientos serán afirmados, clarificados. Es una cuestión práctica, no es una cuestión doctrinal lo que está presentando aquí Proverbios. No está hablándonos de la doctrina respecto a la soberanía, respecto a la potencia de Dios, sino te está diciendo de una manera práctica: encomienda en Dios tus planes. Y entonces tus pensamientos van a ser más claros. ¿Te das cuenta? Es algo muy práctico. La mayoría de proverbios, al ser parte de la sabiduría judía, tienen que ver con esto, ¿no? Con cosas prácticas en nuestra ética, en nuestro comportamiento. También están compuestos de manera que se puedan memorizar, no con precisión técnica. La idea es que sean fáciles, sobre todo en el original hebreo, están escritos de tal manera que sea fácil recordarlos, fácil memorizarlos, ¿no? Pasa como con los dichos mexicanos, ¿no? El que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Es un dicho redactado, escrito, hablado de tal manera que sea muy fácil memorizarlo. El que nace patamal, del cielo le caen las hojas. Lo aprendemos rapidísimo. Esa es la idea también de los proverbios. Están redactados de manera que se puedan memorizar. A veces no llevan una precisión técnica muy específica, sino lo que quiere el autor del proverbio, lo que quiere Salomón es que lo memorices y que esa verdad práctica la tengas bien presente en tu mente y en tu corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Eso es fácil de memorizar, ¿no?
Cuarto consejo, revelan una cultura antigua y a veces requieren conocer mejor el contexto histórico. Proverbios 16:10 dice, oráculo hay en los labios del rey, en juicio no prevaricará su boca. Es un versículo que no es tan fácil de comprender para nosotros porque ya no estamos en una monarquía. Tú y yo vivimos en una sociedad democrática donde hay un presidente electo. En este tiempo había una monarquía donde el rey era puesto por Dios. En la monarquía del pueblo de Israel, el rey era puesto por Dios. Saúl fue elegido por Dios, David fue elegido por Dios y Salomón, que es el autor del libro de Proverbios, fue elegido por Dios. Entonces, al ser llamados por Dios, estos reyes tenían la bendición de Dios y por eso se consideraba que en sus palabras, que en sus juicios, que en sus labios había este mensaje de parte de Dios, que eran instrumentos en las manos de Dios. Entonces, leer este tipo de versículos sí requiere que de repente tengamos claro que eran contextos históricos diferentes. Esto no se podría aplicar tanto a nuestra realidad actual. En los labios de mi presidente de la nación no necesariamente hay oráculos y no necesariamente sus juicios carecen de pecado, ¿verdad? Es un contexto totalmente diferente. Entonces tenemos que conocer un poco más el contexto histórico de la cultura judía para entenderlos mejor. No son garantías de Dios, sino guías poéticas para la buena conducta. Proverbios 10:27 dice lo siguiente. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El hecho de que tú busques a Dios, sirvas a Dios, honres a Dios, no necesariamente te va a garantizar vivir 80, 90 o 100 años. No necesariamente. Regularmente sí, porque seguir a Dios nos aparta de pecado, nos aparta de situaciones que ponen en riesgo nuestra alma, nuestro espíritu. Regularmente sí, pero no necesariamente. Hay personas temerosas de Dios que mueren jóvenes. Entonces no es una garantía de Dios que si tú lo temes vas a vivir muchos años, pero es una guía poética para la buena conducta. El autor de Proverbios te está diciendo, si temes a Jehová, puede ser que tengas una vida más larga y seguramente una vida mejor, porque el necio acorta sus días. El necio va camino a la destrucción y fácilmente puede echar a perder su vida e incluso morir más joven que el hombre que teme a Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, no son garantías de Dios, pero sí guías para que tú y yo vivamos de una mejor manera. Recuerda que tiene que ver con la práctica, con la conducta, con la ética. El sexto consejo que puedo darte es que tengamos presente que los proverbios pueden usar la exageración, la hipérbole, otras figuras retóricas para transmitir su mensaje. Por ejemplo, Proverbios 30:17 dice, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Está sangriento esto, ¿no? El ojo de aquel hijo rebelde, desobediente, que le coman los ojos los cuervos. Y es algo exagerado, pero transmite claramente una intención, ¿no? Es importante, es crucial escuchar a nuestro padre, escuchar a nuestra madre y seguir sus consejos. Lo dice de una manera exagerada para que se nos quede bien grabado en la mente, ¿no? Tengo que escuchar el consejo de mis padres. Dan consejos para ciertos aspectos de la vida, pero no cubren absolutamente todos. Dan consejos para muchas cosas, ¿no? Si tú lees Proverbios vas a encontrar versículos que hablan sobre el matrimonio, sobre la educación de los hijos, sobre la administración de la economía, sobre nuestra relación con Dios, sobre la relación con nuestros gobernantes. Es decir, hay consejos para muchos aspectos de la vida, pero obviamente no cubren absolutamente todas las situaciones de la vida. No vamos a encontrar un proverbio que nos diga cómo manejar nuestras redes sociales. No vamos a encontrar un versículo que hable sobre cómo limitar el tiempo de ocio de nuestros hijos. No, pero sí nos va a dar consejos generales que podemos aplicar para las situaciones particulares. Eso es importante.
También hay que tener en cuenta que si se usan mal, los proverbios pueden justificar un estilo de vida materialista. Fíjate lo que dice Proverbios 20:16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño y toma prenda del que sale fiador por extraños. Quítale su ropa al que puso su nombre como fiador por alguien más. Y pudiera parecer algo que nos alienta, ¿no?, a ser abusivos. Pues pusiste tu firma a nombre de él, te voy a amolar. Y no, realmente no es la idea, sino como son expresiones figuradas, como usan ciertas técnicas retóricas, aquí nos está invitando precisamente a poder tener cuidado nosotros con salir fiadores de otros. En lugar de invitarnos o incitarnos a aprovecharnos de un mal negocio, la enseñanza es más bien para nosotros, ¿no? No te metas en líos saliendo como fiador por alguien más. Por último, quiero dejar en tu corazón que Proverbios contiene un mensaje muy relevante para nuestros tiempos. Desde el inicio, Proverbios afirma que su propósito es comunicar sabiduría. La palabra sabiduría viene del griego jokmá. Podríamos definir la sabiduría como aplicar bien lo que uno sabe a lo que uno hace, a fin de lograr un buen vivir. Fíjate lo que es la sabiduría. Aplicar bien lo que sabemos a lo que hacemos, a fin de lograr un buen vivir. La sabiduría bíblica no es solamente la cantidad de conocimiento que tenemos en la cabeza, no es la cantidad de libros o títulos que tenemos, porque hay gente que es muy inteligente, que tiene grandes niveles de estudio, pero que vive de una manera terrible, que es un pésimo padre, un pésimo esposo, un horrible hijo. La sabiduría nos lleva a que lo que sabemos lo aplicamos, lo vivimos y entonces tenemos una mejor vida. Somos mejores padres, hijos, esposos. Esa es la diferencia, ¿no? Y por eso el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Para que yo pueda vivir bien, todo nace de mi relación con Dios. La Biblia a plenitud explica que la sabiduría une a Dios, la fuente de todo entendimiento, con la vida cotidiana, donde los principios del sano vivir se unen en práctica. Dios tiene que estar presente en nuestra vida cotidiana para que sea una buena vida. ¿Cómo necesitamos, la verdad, esta sabiduría en nuestros días? Si tuviéramos la sabiduría de Dios, ¿cuántos problemas personales, familiares, sociales evitaríamos? ¿De cuántos problemas nos habríamos escapado si tuviéramos la sabiduría? Por eso, Proverbios es un libro relevante para nuestra realidad hoy en día. Quiero que meditemos en esta tercera pregunta. ¿Consideras que necesitas más sabiduría en tu vida? ¿Por qué? Comenten como grupo. El libro de Proverbios es muy relevante. Dice un comentarista que se llama Bacon que sus enseñanzas abarcan todo el horizonte de los intereses prácticos de cada día, lo cotidiano, tocando todas las facetas de la existencia humana. Enseña que el ser humano debe ser honesto, industrioso, es decir, trabajador, seguro de sí mismo, buen ciudadano, buen vecino, esposo, padre modelo. Sobre todo, el hombre sabio debe vivir rectamente delante del Señor. Entonces, son consejos para llevarnos a una buena vida, a la práctica de una buena vida. La sabiduría de Proverbios pone a Dios en el centro de la vida del hombre. La sabiduría que propone la Biblia, y en particular el libro de Proverbios, no es una sabiduría humana, es una sabiduría que pone a Dios al centro. Dios es el que nos dirige, que nos orienta, que nos guía. Por eso necesitamos realmente estudiar, meditar y aplicar los proverbios que Dios nos ha dejado en su palabra. Y en el resto de la serie estaremos estudiando algunos de estos proverbios,
Te motivamos a seguirte conectando, a seguir estudiando las siguientes clases y que a lo largo de cada clase permitas que el Espíritu Santo hable a tu vida, que nos dé más sabiduría y podamos aplicarla a nuestro diario vivir. Ahí donde estás, si gustas cerrar tus ojos y vamos a terminar esta clase con una oración. Señor, en estos tiempos que vivimos como sociedad hay tanto caos, hay tantos problemas y cuán necesaria se hace la sabiduría. No solamente la inteligencia que aprendemos en la escuela o en los libros no es suficiente para una vida plena, para una vida feliz, para una vida abundante. Se necesita sabiduría y la sabiduría que viene de ti, la sabiduría que viene del cielo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a buscar esa sabiduría, a amar esa sabiduría, a tener un corazón dispuesto y receptivo para recibir el mensaje que tú has dejado. Y el libro de los Proverbios precisamente es un libro que tiene muchos dichos breves que nos transmiten y comunican esa sabiduría. Tú has decidido dejarnos en la Biblia un libro que tiene todo que ver con esta parte de la sabiduría práctica, que habla de nuestra ética, de nuestra experiencia humana, dichos que podemos aplicar a la realidad de nuestra vida. Permite que en el resto de semanas, mientras estudiamos algunos de esos proverbios, nuestras vidas sean confrontadas a hacer los cambios pertinentes, pero que nuestro corazón, que nuestra mente esté dispuesta a recibir esa sabiduría que viene del cielo. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.